Tengan muy buenos días a todos. El día de ahora vamos a hablar de lo que sería el tema del registro social de inmuebles. Empezaremos con una breve definición. El registro social de inmuebles en El Salvador es un registro público que tiene por objetivo principal la inscripción, conservación y publicidad de los actos y contratos relativos a los bienes situados en el territorio salvadoreño. Este registro, gestionado por el Centro Nacional de Registro, busca garantizar la seguridad jurídica de las propiedades inmobiliarias y facilitar la certeza y transparencia de las transacciones relacionadas con dichos bienes. Entre las funciones principales del registro social nos encontramos con la inscripción de actos y contratos. Entre ellos tenemos las transferencias de propiedad, hipotecas, servidumbres, limitaciones al dominio, embargos, entre otros. En este sentido, podemos decir que el registro cumple un papel fundamental en la protección de los derechos de propiedad al otorgar un acto legal que permite la identificación clara de los propietarios y sus derechos sobre los inmuebles. Asimismo, contribuye a la prevención de conflictos y litigios relacionados con la titularidad y los derechos de los bienes raíces, al facilitar el acceso a información precisa y actualizada sobre la situación jurídica de los bienes inscritos. Ahora hablaremos de la naturaleza y el fundamento jurídico. La naturaleza jurídica del registro social de inmuebles se fundamenta en su carácter de institución pública, encargada de llevar a cabo la inscripción, conservación y publicidad de los actos y contratos relacionados con los bienes inmuebles en el territorio nacional. En este sentido, el registro se establece como un organismo de carácter administrativo, encargado de garantizar la seguridad jurídica y la protección de los derechos de propiedad de los ciudadanos, así como de promover la transparencia y la certeza en las transacciones inmobiliarias. Desde el punto de vista jurídico, el registro social de inmuebles se encuentra respaldado por un marco normativo específico que regula su funcionamiento y competencias en El Salvador. En este caso, su fundamento es la Ley de Creación de la Unidad de Registro Social de Inmuebles, ya que en ella encontramos lo que serían los siguientes aspectos claves que contemplan esta ley, como tenemos el procedimiento de inscripción. Este establece los requisitos y procedimientos para la inscripción de actos y contratos relativos a los bienes inmuebles, con el fin de asegurar la veracidad y la autenticidad de la información registrada. Encontramos la organización y administración. Este define la estructura organizativa y funcional del registro social, así como sus competencias y responsabilidades de sus órganos y funcionarios. Esto con el propósito de garantizar una gestión clara y eficiente al momento de obtener nosotros información registral. Con la publicidad registral, este establece la obligación de garantizarnos la publicidad de los actos y contratos, permitiendo a terceros el acceso a la información registral para consultar la situación jurídica de los bienes inmuebles y así proteger sus intereses legítimos. De igual forma, la seguridad jurídica. Esta ofrece y promueve la protección de los derechos de propiedad y la prevención de conflictos mediante la adopción de medidas que aseguren la legalidad y la autenticidad de los documentos y actos inscritos en el registro. Hablaremos un poco de la clasificación del registro social de inmuebles. Este se divide en dos grupos: la clasificación del mismo y atendiendo su naturaleza y finalidad. Yo les hablaré un poco sobre el primer grupo, la clasificación del mismo. Con el registro de hechos, este se encarga de la inscripción de eventos o sucesos relevantes relacionados con los bienes inmuebles, como lo son la ocupación, la prescripción adquisitiva, la expropiación, entre otros. En el registro de actos y contratos, esta categoría incluye la inscripción de los actos y contratos que afectan directamente los derechos de propiedad, como lo son las compraventas, las hipotecas, las servidumbres, los embargos y otros actos y contratos similares. Con el registro de documentos es más bien lo que hace alusión a la inscripción de los documentos relacionados con los bienes inmuebles.
tales como las escrituras, los poderes, los contratos y otros documentos relevantes para la titularidad y los derechos de propiedad. Con los derechos del registro de títulos, este se encarga de la inscripción de los títulos de propiedad que acreditan la titularidad de los bienes inmuebles, así como de los títulos que demuestran la existencia de cargas o limitaciones sobre dichos inmuebles. Por último, tenemos el registro de derechos. En este se inscriben los derechos reales que recaen sobre los bienes inmuebles, como por ejemplo lo son el derecho de dominio, el usufructo, la servidumbre, la hipoteca y otros derechos reales reconocidos por la ley. Ahora mi compañera Cristina les continuará hablando del segundo grupo de atendiendo a su naturaleza y finalidad. Siguiendo con la clasificación, ahora vamos a desarrollar el atendiendo a su naturaleza. Se dividen en tres, que son el registros personales y reales, los registros de transcripción y de inscripción y los registros declarativos y constitutivos. Se dice que son registros personales porque mantienen la información sobre los propietarios y titulares de los derechos sobre los bienes inmuebles, y el registro real porque al inscribir los derechos reales que recaen sobre dichos inmuebles. Ejemplo de esto es que cuando mantienen información sobre los propietarios de un edificio, de un departamento en una área específica de la ciudad junto con sus datos personales y así sus detalles de contacto. Los registros de transcripción y de inscripción se considera registro de inscripción porque su finalidad es inscribir actos, contratos, documentos, títulos, derechos relacionados con los bienes inmuebles. Así también registros de transcripción porque documentan y archivan información relevante sobre los eventos y sucesos relacionados con los bienes inmuebles. Ejemplo de esto es cuando se inscribe una escritura de transferencia de propiedad de un inmueble, que se establece formalmente el cambio de titularidad de un terreno de una persona hacia otro. Y registros declarativos y constitutivos. Bueno, declarativos porque su función es declarar, certificar y declarar la existencia de actos, contratos, documentos, títulos y derechos relacionados con los bienes inmuebles, y de carácter constitutiva porque al otorgar la publicidad y la validez legal de los actos y contratos inscritos contribuyen a la construcción y reconocimiento de los derechos de propiedad sobre los inmuebles. Ejemplo de esto es la certificación de existencia de un contrato de arrendamiento inscrito en el registro, que declara la relación contractual entre el propietario y el inquilino para el uso de un inmueble por un periodo específico. Ahora vamos a hablar sobre la finalidad. Bueno, la finalidad que tiene es que principalmente facilita el acceso a la información sobre la tenencia de tierras y de los inmuebles, así como promueve la seguridad jurídica de la propiedad inmobiliaria en el país. El registro ayuda a garantizar la transparencia de las transacciones inmobiliarias, previene los conflictos entre propietarios y proporciona una base de datos confiable y accesible para los ciudadanos y las entidades gubernamentales. Además, el registro se puede utilizar para respaldar el desarrollo de políticas públicas con planificación territorial, las viviendas y el desarrollo urbano, así como impulsar inversiones y el desarrollo económico al proporcionar un marco legal y seguro para transacciones inmobiliarias. Requisitos y competencia funcional que debe de tener el registrador para el desempeñar el cargo. Bueno, aquí nos vamos a referir a la ley de la creación de la unidad de registro social de inmuebles. En el requisito para optar al cargo de registrador en el registro social de inmuebles, en el artículo 21, en el primer inciso nos detalla cuáles son los requisitos para ser registrador jefe y en el segundo para ser registrador auxiliar.
podemos observar de que en el primero, para ser registrador en jefe, en el inciso A, dice que que este requisito implica la experiencia previa y específica en el campo, en la gestión registral. Lo que nos sugiere es que la importancia de tener un conocimiento práctico y la experiencia directa en el funcionamiento del registro de inmuebles. Y en el inciso B nos indica que este proceso de selección para el cargo de jefe se basa en la competencia y en la evaluación de habilidades y conocimientos específicos, lo cual construye y garantiza la idoneidad para el candidato seleccionado. Y para ser registrador auxiliar, en el inciso primero nos indica la necesidad de la formación legal y específica y estar autorizado para las funciones notariales, lo cual nos sugiere la importancia de tener el conocimiento sólido en las leyes y en los procedimientos legales relacionados a la propiedad inmobiliaria y los registros públicos. Y en el segundo nos señala la necesidad de haber adquirido la capacidad registral necesaria de acuerdo con lo establecido en el reglamento de la ley. Y este último también nos indica la importancia de la formación específica en el ámbito. Continuando con el desarrollo del tema, vamos a hablar acerca de lo que son los actos, contratos, negocios jurídicos o declaraciones de voluntad inscribibles. Estos son algunos ejemplos de actos, contratos y negocios jurídicos que suelen ser inscribibles en los registros de inmuebles. Como número 1 tenemos las escrituras de compraventa. Este tipo de documentos certifican la transferencia de la propiedad de un inmueble a un vendedor a un comprador. Como número 2 tenemos las hipotecas y gravámenes. Estos certifican las garantías sobre un inmueble para asegurar el cumplimiento de una obligación financiera como un préstamo hipotecario. Asimismo tenemos las donaciones de bienes inmuebles. Estos certifican la transferencia gratuita de la propiedad de un inmueble de un donante a un donatario. Seguido tenemos los arrendamientos de larga duración. Estos establecen los términos y condiciones para el arrendamiento de un inmueble por periodo prolongado de tiempo. Luego tenemos lo que es el trámite registral. Para este tipo de trámites nos vamos a referir a la Ley de Procedimientos Uniformes para la prestación de trámites y registros o dispositivos de instrumentos en los registros de la propiedad, raíz e hipoteca, sociales de inmuebles, de comercio y de propiedad intelectual. Nos referimos al artículo 2. El artículo 2 nos refiere que en los registros podrá pedirse la inscripción de instrumentos por quien tenga interés en asegurar el derecho que se trata de inscribir, o por su representante mandatario o encargado. Se presume que el notario ante quien ha sido otorgado tiene poder o encargo para este efecto, quien podrá presentarlo por sí o por persona autorizada. En la presente se deberá fijar lugar de la República, fax o dirección electrónica para notificaciones, o si puede notificarse por tablero. Luego tenemos lo que son los requisitos generales para la inscripción. Aquí prácticamente tenemos que presentar el testimonio de la escritura pública de compraventa, comprobante de pago de derechos de registro. Si el valor del inmueble es mayor a 28.571.43, tenemos que anexar el duplicado del comprobante de pago del impuesto sobre la transferencia de bienes raíces. Luego vamos a hablar acerca de lo que son la subsanación de errores u omisiones, recursos ante dicho registro. Para esto lo vamos a basar en lo que es el reglamento de la Ley de Reestructuración del Registro de la Propiedad, Raíz e Hipoteca. Y tenemos en el artículo 96 los errores registrales. Los errores registrales pueden ser materiales o de concepto. El error material se definen como errores que ocurren en la inscripción y que implican la alteración de palabras o frases en los documentos originales sin cambiar el sentido del acto o contrato. Los errores de concepto se definen como errores que ocurren en la inscripción y que alteran la información contenida en los documentos originales, cambiando el sentido del acto o contrato o introduciendo defectos que pueden resultar en la nulidad del contrato. Seguido tenemos el artículo 97,
la forma de rectificar los errores materiales. El artículo 97 los detalla del procedimiento para rectificar los errores materiales cometidos en la inscripción en el registro social de inmuebles en El Salvador.